Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida una vez más a este club de lectura conmigo. Yo soy Marilyn y estamos leyendo este maravilloso, poderoso, potente libro del Dr. Joe Dispenza, Deja de ser tú. Vamos a retomar la lectura. Estamos en la página número 100. Pensar de modo positivo no basta por sí solo para superar los sentimientos negativos subconscientes. En un momento u otro de nuestra vida, todos hemos afirmado, quiero ser feliz. Pero si no le enseñamos al cuerpo a hacerlo, seguirá expresando los mismos programas de culpabilidad, tristeza o ansiedad de siempre. La mente consciente e intelectual tal vez razone que desea ser feliz, pero el cuerpo ha sido programado durante años para sentir lo contrario. Encaramados a una tarima proclamamos a los cuatro vientos haber cambiado para nuestro bien, pero en el fondo no nos sentimos felices, porque la mente y el cuerpo no están trabajando juntos. La mente quiere una cosa y el cuerpo otra. Si has estado teniendo emociones negativas durante años, estos sentimientos han creado un estado del ser automático. Se podría decir que a nivel subconsciente eres infeliz, ¿verdad? Has entrenado a tu cuerpo para ser negativo. Sabe cómo ser infeliz mejor que tu mente consciente. Para ser negativo ya no tienes ni siquiera que pensar en ello. Sabes que eres así. ¿Cómo puede tu mente consciente controlar esta actitud del cuerpo-mente subconsciente? Hay quien mantiene que la respuesta está en los pensamientos positivos. Me gustaría aclarar que los pensamientos positivos no bastan por sí solos. Muchos de los llamados pensadores positivos han estado sintiendo emociones negativas la mayor parte de su vida y ahora intentan tener pensamientos positivos. Se encuentran en un estado polarizado en el que intentan superar con sus pensamientos lo que sienten en su interior. Conscientemente piensan una cosa, pero están sintiendo lo contrario. Cuando la mente va en contra del cuerpo, es imposible cambiar. Antes de continuar con la lectura, quisiera agregar este punto que desde mi propia experiencia deseo compartir. Y es que en los últimos 12 años, la humanidad ha estado viviendo una gran transformación en donde no solamente la espiritualidad, sino el sentido de vivir se ha modificado, porque ahora escuchamos comúnmente a todos hablar de sanación, de sanar a tu niño interno, de espiritualidad, desde un punto de vista muy diferente a lo que solíamos tener como concepción o lo que nos enseñaron nuestros padres. Eh, por lo menos mis padres nacieron en, en los 50, en los 70, y yo vengo de una generación que se callaba todo, no decía nada, prefería sufrir y pretender como que no estaba nada ocurriendo cuando estaba el desastre. Lo que quiero mencionar realmente es que lo que el doctor Joe Dispenza está mencionando, yo misma lo viví, en el sentido en que para poder verdaderamente sentir el efecto de lo que tener optimismo y positividad en tu mente significa, hay que hacer una purificación y desprogramación completa de las memorias, de los hábitos, de los programas, de las doctrinas que venimos ya aceptando por tantos años atrás como verdaderos. Para poder poner en práctica todas estas grandiosas enseñanzas que el Dr. Joe Dispenza está dando, hay que hacer una limpieza de toda, no quiero usar palabras feas aquí, pero todos esos programas, todas esas creencias y todas esas memorias, hay que hacer un trabajo de sanar a tu niño interno, porque si vienes con heridas, si vienes con traumas, todos esos traumas, todas esas heridas, todos esos miedos, esas inseguridades están grabadas en tu subconsciente. Y aunque tú crees que como eso pasó hace 10 años atrás, ya eso no te está afectando, la verdad es que probablemente sigue programándote, porque el subconsciente básicamente es todo lo que está en la sombra que nosotros creemos que no está allí, pero está allí y en cualquier momento es detonado y en cualquier momento sale a la luz y en cualquier momento está siendo básicamente quien dirige el consciente.
Entonces, para que la positividad y el optimismo funcionen, hay que sanar las heridas de la infancia y hay que asegurarnos de que verdaderamente venimos con una mente limpia, porque si no, vamos a seguir generando lo mismo y es imposible porque el cerebro es un órgano que está polarizado, hemisferio izquierdo, hemisferio derecho. Y nuestra mente es un sistema de creencias egoicas, separatistas, basadas en el miedo y en el temor. Y con esos programas es verdaderamente imposible creer que solamente con la positividad se puede. Continúo. Los sentimientos memorizados nos obligan a recrear el pasado. Por definición, las emociones son producto de nuestras experiencias del pasado en la vida. Cuando estás experimentando algo, el cerebro recibe una información vital del mundo exterior a través de 5 vías sensoriales: la vista, el olfato, oído, sabor y tacto. Cuando esta información sensorial acumulada llega al cerebro y es procesada, se crean redes neuronales con una estructura en particular que reflejan el evento exterior. En cuanto estas células nerviosas se conectan, el cerebro libera unas sustancias químicas. Estas sustancias químicas las denominamos una emoción o un sentimiento. En este libro utilizo las palabras sentimiento y emociones indistintamente porque significan lo mismo. Cuando estas emociones te inundan el cuerpo de sustancias químicas, detectas un cambio en tu estado interior. Estás pensando y sintiendo de distinta manera que momentos antes. Cuando adviertes este cambio en tu estado interior, te fijas en quién o qué lo ha causado del mundo exterior. Cuando te identificas con aquello del mundo exterior que ha causado el cambio interior, esto se denomina recuerdo. Neurológica y químicamente registras esta información del exterior en el cerebro y el cuerpo. De este modo, te acuerdas de las experiencias mejor, porque recuerdas cómo te sentiste cuando sucedió. Los sentimientos y las emociones son un registro químico de las experiencias pasadas. Voy a repetir eso. Los sentimientos y las emociones son un registro químico de las experiencias pasadas. Por ejemplo, estás esperando a tu jefe para presentarle el informe de tu rendimiento en la empresa. Cuando llega, ves que tiene la cara colorada y que está incluso irritado. Mientras te habla gritando, adviertes que el aliento le huele a ajo. Te acusa de haber cuestionado su autoridad delante de otros empleados y te espeta que no te ascenderá. En este momento te pones nervioso, te tiemblan las rodillas y te sientes mareado. El corazón te martilla en el pecho, te sientes asustado, traicionado y furioso. Todo este cúmulo de información sensorial, todo cuanto estás oliendo, viendo, sintiendo y oyendo, cambia tu estado interior. Asocias esta experiencia exterior con el cambio de cómo te estás sintiendo en tu interior y esto te marca emocionalmente. Al regresar a casa, vuelves a recordar la experiencia. Cada vez que lo haces, te acuerdas de la mirada acusadora e intimidante de tu jefe, de sus gritos, de lo que te dijo e incluso del olor que despedía. Vuelves a sentirte asustado y enojado. Produces la misma química en el cerebro y el cuerpo como si estuvieras aún presentándole el informe. Como tu cuerpo cree estar viviendo la misma experiencia una y otra vez, lo condicionas a vivir en el pasado. Analicemos esta situación un poco más. Considera tu cuerpo como la mente inconsciente o como un sirviente objetivo que sigue las órdenes de tu conciencia. Es tan objetivo que no distingue las emociones provocadas por las experiencias del mundo exterior de las generadas por tus pensamientos en tu mundo interior. Para el cuerpo son lo mismo. ¿Qué ocurre si este ciclo mental y emocional de pensar y sentir de haber sido traicionado sigue dándose durante años? Si sigues aferrándote a esta experiencia con tu jefe o reviviendo esos sentimientos día tras día, le estás enviando continuamente las señales a tu cuerpo por medio de las sustancias químicas de unos sentimientos que relaciona con el pasado. Como esta continuidad química le hace creer al cuerpo que sigue experimentando el pasado, continúa reviviendo la misma experiencia emocional. Cuando tus pensamientos y sentimientos memorizados obligan constantemente al cuerpo a vivir en el pasado, se puede decir que el cuerpo se convierte en el recuerdo del pasado. Si estos sentimientos memorizados de traición han estado dirigiéndote tus pensamientos durante años, tu cuerpo ha estado viviendo en el pasado, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, 52 semanas al año.
hasta que con el paso del tiempo tu cuerpo se queda anclado en el pasado. Cuando recreas repetidamente las mismas emociones de siempre, hasta no poder pensar más allá de lo que sientes, tus sentimientos se convierten en los medios de tus pensamientos. Y como tus sentimientos son un registro de experiencias vividas, estás pensando en el pasado y según la ley cuántica, sigues creando más pasado. En pocas palabras, la mayoría de las personas vivimos en el pasado y nos resistimos a vivir en un nuevo futuro. ¿Por qué? Porque el cuerpo está tan acostumbrado a memorizar los registros químicos de las experiencias pasadas que se acaba pegando a esas emociones. En un sentido muy real, nos volvemos adictos a los sentimientos de siempre. Y cuando queremos mirar hacia el futuro y soñar con nuevas vistas y con bravos paisajes en una realidad no demasiado lejana, el cuerpo, cuya moneda de cambio son los sentimientos, se resiste a cambiar de pronto de dirección. Dar esta media vuelta es la gran hazaña del cambio personal. Muchas personas, pese a intentar crearse un nuevo destino, son incapaces de superar el recuerdo de quien creen ser. Aunque ansíen vivir nuevas aventuras y sueñen con nuevas posibilidades futuras, no pueden dejar de visitar de nuevo el pasado. Los sentimientos y las emociones no son en sí malos, son producto de las experiencias, pero si estamos siempre reviviendo los mismos de siempre, no viviremos ninguna experiencia nueva. ¿Has conocido a alguien que siempre esté hablando de los buenos tiempos del pasado? Lo que en realidad está diciendo es: como en mi vida no está ocurriendo nada nuevo que me estimule emocionalmente, tengo que reafirmarme con los momentos maravillosos del pasado. Si creemos que nuestros pensamientos tienen algo que ver con nuestro destino, en este caso, como creadores, estaremos caminando solamente en círculos. El mundo interior bajo control. El mito genético. Hasta el momento, al describir cómo el modelo cuántico de la realidad está relacionado con el cambio, he hablado sobre todo de las emociones, el cerebro y el cuerpo. Hemos visto que si queremos cambiar el hábito de ser el mismo de siempre, debemos trascender los pensamientos y sentimientos recurrentes memorizados por el cuerpo. Otro aspecto importante para dejar este hábito tiene que ver con la salud física. Sin duda, en la escala de lo que más queremos cambiar en nuestra vida, la salud va en cabeza. Y cuando deseamos que mejore, hay una serie de dogmas que debemos analizar y abandonar. El mito de que los genes crean enfermedades y la falacia del determinismo genético. También hablaré de un campo científico que tal vez desconozcas, llamado epigenética, el control de los genes desde el exterior de la célula, o más exactamente, el estudio de los cambios en la función génica que se producen sin un cambio en la secuencia del ADN. Al igual que podemos crear experiencias nuevas, como hizo mi hija, también podemos controlar nuestro destino genético, una forma muy importante de nuestra vida. Mientras sigas leyendo, verás que conocer algo sobre tus genes y qué es lo que les indica que se expresen o no es esencial para entender por qué debes cambiar en tu interior. La comunidad científica afirmaba que los genes eran los responsables de la mayoría de las enfermedades, pero hace un par de décadas mencionó de manera informal que estaba en un error y anunció que el entorno, al activar o desactivar unos genes en particular, es el factor que más enfermedades causa. Ahora sabemos que menos del 5% de las enfermedades actuales proceden de trastornos monogenéticos como la enfermedad Tay-Sachs y la Corea de Huntington. No sé cuáles son esas enfermedades. Vamos a revisar. Yo quiero ver qué es porque no me gusta seguir sin saber qué es eso. Tay-Sachs, ¿qué es eso? Enfermedad hereditaria por acumulación de lisosomas. Esta acumulación destruye las neuronas y causa problemas físicos y mentales. ¿Qué causa la enfermedad Tay-Sachs? Ocurre cuando el niño hereda un defecto, una mutación en el gen de ambos padres. El cambio genético que produce la enfermedad de Tay-Sachs ocasiona una deficiencia en la enzima beta-exosaminidasa A, que es necesaria para descomponer las sustancias grasas denominadas gangliosidos. Bueno, es una enfermedad. ¿Y qué es Corea de Huntington? Me alegra mucho que no sé nada de estas cositas.
Enfermedad de Huntington. Corea de Huntington. La enfermedad Huntington es un trastorno hereditario que comienza con sacudidas o espasmos esporádicos y que luego evoluciona con movimientos involuntarios más pronunciados. Es un deterioro mental también. Vale. Entonces, en conclusión, son dos enfermedades que, de acuerdo a lo que se dice de la ciencia, son hereditarias. Y que alrededor del 95% de las enfermedades están relacionadas con el estilo de vida, el estrés crónico y factores tóxicos ambientales. Pero los factores del entorno no son más que una parte del problema, porque cuando dos personas están expuestas a las mismas condiciones tóxicas ambientales, a veces una se enferma o contrae una dolencia y la otra no. ¿Cómo es que alguien con un trastorno de personalidad múltiple muestra una grave alergia o alguna sustancia en una de sus personalidades y en cambio en otra es inmune al mismo antígeno o estímulo? Wow, eso no lo sabía. ¿Por qué los médicos y los profesionales de la salud no están constantemente enfermos, aunque la mayoría estén expuestos a diarios agentes patógenos? También existen numerosos estudios que revelan que gemelos idénticos que comparten los mismos genes han tenido experiencias muy distintas en cuanto a su salud y longevidad. Por ejemplo, si ambos compartían el historial familiar de una enfermedad en particular, la enfermedad se manifestaba en un gemelo y no en el otro. Tenían los mismos genes, pero los resultados eran distintos. En todos estos casos, ¿podría la persona que se mantiene sana tener un estado vital interior tan congruente y equilibrado que, aunque su cuerpo está expuesto a las mismas condiciones peligrosas ambientales que los demás, el mundo exterior no altere su expresión genética y, por lo tanto, no indique a los genes que creen una enfermedad? Es cierto que el mundo exterior influye en nuestro mundo interior, pero es posible, al cambiar nuestro estado interior, superar los efectos de un entorno estresante o contaminado para que determinados genes no se activen. Tal vez no podamos controlar todas las condiciones del entorno exterior, pero sin duda podemos decidir controlar nuestro entorno interior. Maravilloso, maravilloso, porque si entendemos que el universo es mental y el todo es mental, con que tú cambies tu mente, todo el exterior se modifica. Y eso no solamente lo digo yo, eso lo vienen diciendo maestros espirituales, el Kybalión, Hermes Trismegisto, un montón de personas, Alan Watts, Neville Goddard, o sea, no soy solamente yo quien está diciendo esto. Y yo creo que ya la humanidad está en capacidad para permitir que todos estos grandiosos entendimientos sean integrados y finalmente podamos liberarnos de los 4 jinetes del apocalipsis, que son la ciencia, la política, la economía y la religión. 4 sistemas, 4 paradigmas que han fallado en proporcionarnos verdaderamente armonía, paz, felicidad a la humanidad. Continuamos. Yo me apasiono por este tema porque evidentemente cuando entiendes que hay algo muchísimo más que todo lo que te enseñaron, yo creo que ya debemos decir, ok, si hay algo más, vamos a hacer algo diferente, ¿no? ¿Por qué vamos a creerle a estos políticos que en los últimos 100 años no han servido? ¿Por qué le vamos a creer a la ciencia exactamente si constantemente está cambiando lo que dice? ¿Por qué le vamos a creer a la religión si son unos incoherentes? Los genes. Recuerdos del entorno del pasado. Para explicar cómo podemos controlar nuestro entorno interior, hablaré un poco de la naturaleza de los genes, que se expresa en el cuerpo cuando las células fabrican unas proteínas en concreto, el componente básico de la vida. El cuerpo es una fábrica productora de proteínas. Las células musculares generan proteínas musculares llamadas actina y miosina. Las células de la piel crean células epidérmicas llamadas colágeno y elastina. Y las células estomacales producen proteínas estomacales llamadas enzimas. La mayoría de las células del cuerpo producen proteínas y los genes son los que utilizan para crearlas. Expresamos unos determinados genes a través de células que producen unas proteínas en particular.
La mayor parte de organismos se adaptan a las condiciones ambientales por medio de cambios genéticos graduales. Por ejemplo, cuando un organismo se enfrenta a unas condiciones ambientales muy duras, como temperaturas extremas, depredadores peligrosos, presas rápidas, vientos destructores, corrientes fuertes u otros factores, se ve obligado a superar los aspectos adversos de su mundo para sobrevivir. Como los organismos almacenan todas estas experiencias en los circuitos del cerebro y en las emociones de su cuerpo, van cambiando con el paso del tiempo. Si los leones intentan cazar presas demasiado rápidas, al tener las mismas experiencias durante generaciones, desarrollan unas patas más largas, unos dientes más afilados o un corazón más grande. Todos estos cambios son productos de los genes fabricando proteínas que modifican el cuerpo para que se adapte al entorno. Sigamos en el reino animal para ver el proceso de la adaptación o la evolución. Un grupo hipotético de mamíferos emigra a un hábitat donde la temperatura oscila de 26 grados bajo cero a 4 grados. Los genes de estos mamíferos, que han estado viviendo durante muchas generaciones bajo un frío extremo, acabarán produciendo una nueva proteína que fabricará un pelaje más espeso y abundante. El pelo y el pelaje son proteínas. Numerosas especies de insectos han evolucionado adquiriendo la habilidad del camuflaje. Algunos de los que viven en los árboles y las plantas se han adaptado adquiriendo el aspecto de ramitas o pinchos para que los pájaros no los detecten. El camaleón es probablemente el camuflador más conocido y su capacidad de cambiar de color procede de la expresión genética de las proteínas. En estos procesos, los genes almacenan las condiciones del mundo exterior. La evolución consiste en esto, ¿no? La epigenética sugiere que indicamos a los genes que reescriban nuestro futuro. De nuevo, leeré ese título. Subtítulo. La epigenética sugiere que indicamos a los genes que reescriban nuestro futuro. Nuestros genes son tan cambiantes como nuestro cerebro. Recientes investigaciones genéticas revelan que distintos genes se activan en distintos momentos, que siempre están cambiando y siendo influidos. Existen genes dependientes de las experiencias que se activan cuando se da el crecimiento, la curación o el aprendizaje, y genes dependientes de estados conductuales que son influidos durante el estrés, la estimulación emocional o el sueño. Uno de los campos más investigados en la actualidad es la epigenética. Significa literalmente por encima de la genética. El estudio de cómo el entorno controla la actividad genética. La epigenética contradice el modelo genético tradicional que afirmaba que el ADN controla toda la vida y que la expresión genética tiene lugar dentro de la célula. Este antiguo conocimiento, paradigma, nos condenaba a un futuro predecible en el que nuestro destino estaba condicionado por la herencia genética y la vida celular estaba predeterminada. En realidad, los cambios epigenéticos en la expresión del ADN se transmiten a las generaciones futuras. Pero, ¿cómo se transmiten si el código del ADN sigue siendo el mismo? Está más allá del alcance de este libro demostrarlo como una explicación científica, pero en su lugar usaré una analogía. La secuencia genética se parece a un plano. Imagínate que dibujas el plano de una casa y luego lo escaneas y lo guardas en el ordenador. Después lo modificas con el programa Photoshop, cambiando una serie de características sin cambiar el plano. Por ejemplo, modificas la expresión de variables como el color, el tamaño, la escala, las dimensiones, los materiales y otros elementos. Miles de personas, equivalentes a variables ambientales, pueden producir distintas imágenes, pero todas ellas son expresiones del mismo plano. La epigenética nos permite pensar en el cambio con más profundidad. El cambio de paradigma epigenético nos da la libertad de activar la actividad genética y cambiar nuestro destino genético. En aras de la ilustración y la simplificación, cuando hablo de activar un gen al expresarlo en distintas formas, me refiero a encenderlo. En realidad, los genes no se encienden ni se apagan, se activan por medio de señales químicas y ellos se expresan a sí mismos en determinadas formas creando diversas proteínas. Solo por el mero hecho de cambiar nuestros pensamientos, sentimientos, reacciones emocionales y conductas, eligiendo, por ejemplo, un estilo de vida más sano en cuanto a la nutrición y al nivel de estrés, ya le estamos enviando a las células nuevas señales.
y éstas expresan entonces nuevas proteínas sin cambiar el plano genético. Aunque nuestro código del ADN siga siendo el mismo, en cuanto se activa una célula de una nueva forma, al disponer de una nueva información, la célula puede crear miles de variaciones del mismo gen. Podemos indicarles a nuestros genes que reescriban nuestro futuro. Voy a leer 5 minutitos más. Es que el libro está muy bueno, ¿verdad? Es como que me puedo quedar leyéndolo todo. Perpetuar viejos estados del ser nos aboca a un destino genético poco deseable. Un momento, por favor, que necesito tomar agua. Mi vaso. Ahí debería haber cerveza. Pero no. Estamos en un detox de cerveza y alcohol. Perpetuar viejos estados del ser nos aboca a un destino genético poco deseable. Al igual que algunas regiones del cerebro no cambian y otras, por el contrario, tienen mayor plasticidad, es decir, son susceptibles a los cambios por medio del aprendizaje y las experiencias, a los genes les pasa lo mismo. En nuestra genética hay partes que cambian con más facilidad y otras que apenas lo hacen, lo cual significa que cuesta más de activar porque hace más tiempo que existen en nuestra historia genética. Al menos esto es lo que la ciencia afirma en la actualidad. ¿Por qué se activan unos genes en particular y otros no? Si vivimos siempre en el mismo estado tóxico de ira, en el mismo estado melancólico de depresión, en el mismo estado vigilante de ansiedad o en el mismo estado desmoralizador de baja autoestima, estas señales químicas repetitivas de las que he hablado presionan los mismos botones genéticos que acaban activando ciertas enfermedades. Las emociones estresantes, como ya sabes, activan unos genes en concretos, desregularizando las células. Desregularizar se refiere a alterar un mecanismo regulador fisiológico y creando enfermedades. O sea, entonces yo diría que las células realmente están dispuestas a dar lo mejor y hacerlo mejor, que somos nosotros con los pensamientos que modificamos la capacidad de la célula para ser la mejor versión de sí misma. Cuando pensamos y sentimos de la misma manera la mayor parte de nuestra vida y memorizamos los estados del ser de siempre, nuestro estado químico interior sigue activando los mismos genes, con lo que continuamos fabricando las mismas proteínas. Pero el cuerpo no puede adaptarse a estas repetidas demandas y empieza a fallar. Si lo hacemos durante 10 o 20 años, los genes comienzan a desgastarse y fabrican proteínas de mala calidad. ¿Qué significa esto? Piensa en lo que sucede cuando envejecemos. La piel se vuelve fofa porque el colágeno y la elastina están hechos con proteínas de mala calidad. Oh my God. Voy a leer esto de nuevo. Un momento. Debo de leer esto de nuevo. Pero el cuerpo no puede adaptarse a estas repetidas demandas y empieza a fallar. Si lo hacemos durante 10 o 20 años, los genes comienzan a desgastarse y fabrican proteínas de mala calidad. ¿Qué significa esto? Piensa en lo que sucede cuando envejecemos. La piel se vuelve fofa porque el colágeno y la elastina están hechos con proteínas de mala calidad. ¿Qué les ocurre a los músculos? Se atrofian, aunque es lógico que suceda porque la actina y la miosina también son proteínas. Ya va. Doctor, un momento. Usted me está diciendo que este sistema de ciencia y salud, político, económico, religioso, está constantemente generando estrés, depresión, baja autoestima, creencias y hábitos que verdaderamente están desregularizando nuestras células y luego salen y nos venden suplementos de colágeno y demás cuando justamente están dañando nuestras células con otro patrón. Madre mía. Continúo. Emplearé una analogía para que lo entiendas mejor. Las partes metálicas de tu coche se fabrican con una matriz o un molde.
Cada vez que la matriz o el molde se utilizan, son sometidos a unas fuerzas, como el calor y la fricción, que acaban desgastándolos. Como habrás adivinado, las partes de un coche se construyen con tolerancias que dejan muy poco margen, la variación permitida en las dimensiones de una pieza. Bueno, yo de autos sí que ahí no entiendo mucho, pero vamos a intentarlo. Con el tiempo, esa matriz o ese molde se desgastan hasta el punto de producir partes que no encajan bien con otras. Al cuerpo le ocurre algo parecido, debido al estrés o al hábito de estar siempre enojados, asustados, tristes o en otro estado emocional. El ADN y los péptidos utilizados para producir proteínas empezarán a funcionar mal. ¿Cuál es el efecto genético de vivir siempre en las mismas condiciones, creando las mismas reacciones emocionales al hacer, pensar y sentir lo mismo de siempre, viendo a las mismas personas y memorizando nuestra vida en un patrón predecible? Estaremos abocados a un destino genético poco deseable. Significa que nos hemos quedado estancados en los mismos patrones que las generaciones precedentes, que afrontaron las mismas situaciones que nosotros u otras parecidas. Y si solo estamos reviviendo los recuerdos emocionales del pasado, nos encaminaremos a un destino previsible. El cuerpo empezará a crear las mismas condiciones genéticas que afrontaron las generaciones anteriores. Mientras sigamos teniendo los mismos pensamientos día tras día, nuestro cuerpo seguirá siendo el mismo. Y si la ciencia nos dice que el entorno es el que activa los genes relacionados con la evolución, ¿qué nos ocurre si nuestro entorno nunca cambia? Y si hemos memorizado las mismas condiciones de nuestro mundo exterior y vivimos pensando, actuando y sintiendo siempre lo mismo, y si todo cuanto hay en nuestra vida sigue como siempre? Acabas de aprender que el entorno exterior les envía químicamente señales a los genes a través de las emociones de una experiencia. Y si las experiencias de tu vida no cambian, las señales químicas que les envías a los genes tampoco lo hacen. Tus células no reciben ninguna información nueva del mundo exterior. El modelo cuántico afirma que emocionalmente podemos enviarle señales al cuerpo y alterar una cadena de acontecimientos genéticos sin necesidad de vivir físicamente la experiencia relacionada con esta emoción. No es necesario ganar una carrera, que nos toque la lotería o que nos asciendan para sentir las emociones producidas por estos acontecimientos. Recuerda que puedes crear una emoción solo con el pensamiento. Puedes sentirte feliz o agradecido hasta tal punto que el cuerpo empieza a creer que está viviendo en esa situación en la vida real. Por esta razón, podemos indicar a nuestros genes que fabriquen nuevas proteínas para que nuestro cuerpo cambie antes de que la situación deseable se materialice. Maravilloso. Maravilloso. Vamos a concluir con la lectura del día en esta parte. Antes de despedirme, quiero mencionar esto que hace casi 5 años atrás mencionó mi profesor de Kabbalah. Y lo menciono justamente porque el Dr. Joe Dispenza habla de emociones y pensamientos como lo mismo. Y él dice que emoción lo podemos entender como la E en física significa energía. Y la palabra emoción significa movimiento. Entonces, las emociones y los sentimientos son prácticamente energía en movimiento. ¿Qué energía estás tú moviendo, amiga mía, amiga mío? Qué libro, ¿no? Yo verdaderamente espero que hayas disfrutado la lectura de hoy. Estoy intentando realizar esta lectura a esta hora del día con esta luz solar maravillosa que me está pegando encima de mi cabeza. Te agradezco muchísimo que me hayas acompañado hasta el final de este video. Me encantaría leerte en los comentarios, que le des like y que si sientes que tal vez esta lectura en particular le sea de gran ayuda a alguien que conoces, se la compartas. Porque en este momento de la vida estamos teniendo todas las herramientas para darle las órdenes, no solamente a nuestras células, sino al plasma y verdaderamente conseguir vivir la vida que deseamos. Nos vemos en la próxima lectura y que tengas un maravilloso día. Antes de despedirme, un momentito. He dejado en la pestaña de comunidad del canal
una meditación que he realizado el día de ayer. Esta meditación está justamente dirigida a que, por un lado, te conectes con la respiración consciente. En 12 minutos te quiero enseñar a que puedas dominar tu mente, a que aprendas a llevar tu atención a la respiración para que así puedas aprender a soltar pensamientos que verdaderamente no te sirven ya. Una de las cosas que más me gusta de esta meditación es que te he dejado también en el link de la meditación en mi Patreon, porque la meditación está grabada y subida en mi Patreon. Compartí el link de mi Patreon. Está gratis, no tienes que pagar nada. Te puedes incluso suscribir y ser parte de la membresía. Ahí he dejado un link maravilloso de la música que he usado para la meditación, que fue, de acuerdo a lo que sus creadores dicen, un viaje a través de la Matrix. Así que ahí te lo dejo. Espero que te permitas experimentar eso que he dejado por allí. Y ahora sí me despido.